Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Géminis. Mi queridísimo Géminis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando y hablaremos también, Géminis, de tu lado espiritual. Comenzamos, Géminis, con el trabajo. Vamos a ver, Géminis. Y el trabajo, se avecinan triunfos para ti muy importantes, cambios importantes, llega una recompensa, algo muy esperado para ti. Es un cambio muy radical, para ti. Géminis, que no estáis trabajando. Te diría que 3 semanas aproximadamente, dice, como que recibes noticias de trabajo. Bien, pero te dejas llevar por otras cosas también que no son importantes dentro de estas noticias que llegan, Géminis. Géminis, que tenéis un negocio. Algo tienes que cambiar. Dice, será necesario cambiar algo de forma radical en tu negocio. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos, Géminis, con tu economía. Respecto a tu economía, Géminis, todos los que estéis esperando recibir un dinero del pasado, dice, llega parte de ese dinero y está muy difícil que llegue algo más después. Bien, todos los Géminis que no estéis en esta situación esperando nada del pasado, bien, dicen que tú tienes que tener mucho cuidado con las firmas que realizas, porque te podrían suponer en un futuro un obstáculo en tu vida, bien, económica. Vamos a seguir, Géminis, seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Géminis que estáis solteros. Géminis que estáis solteritos. Dice que alguien... Géminis, se acerca a tu vida, alguien, una persona que tú has dudado mucho de esa persona, se acerca de nuevo a tu vida. No has tenido nada con esta persona, dice, pero regresa de otra forma y te hace ver las cosas también de otra forma, Vamos a ver quién es esta persona. Vamos a ver, Géminis, que estáis solteros. Es una persona que no vive en el mismo lugar que tú, Géminis, No vive en el mismo lugar que tú. Y esta persona, ¿ves? Confirman. Tú conoces a esta persona, no quiere decir que hayas tenido nada con esta persona. Y que las comunicaciones o los encuentros con esta persona serán bastante diferentes, o tu forma de verlos será diferente como lo has visto en un pasado. Dice, estás en predisposición de dejar ilusionarte. Muy importante esto. Vamos a ver qué más, Géminis. Vamos a ver qué más. Géminis, que estáis solteros. ¿Qué me pasa hoy en las manos? Géminis. Vamos a ver. Géminis, solteritos. Yo te voy a decir una cosa, esta persona se quedó en su momento con mal sabor de boca, si te lo digo, Géminis. Y tú seguramente pienses a día de hoy, es muy raro que esta persona se ponga en contacto conmigo, pero de una manera o de otra, de una forma o de otra, esta persona a ti te va a localizar y se va a poner en contacto contigo, Géminis. Y yo sí te digo que esta persona buscaba una relación estable. Lo que pasa que ahí hubo como una especie, yo no sé si hubo una confusión, si tú interpretaste mal ciertas cosas o si esa persona interpretó mal, que no, como que se cortaron las comunicaciones de repente, por ambas partes. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis, que estáis solteros.
Dice, tú llegarás a una conclusión en tu vida sentimental y harás un cambio muy importante, pero en ti mismo, Géminis. Y esto será lo que a ti te haga ver esta historia que se repite, vamos a decirlo así, la verás de una forma muy diferente a como la vistes en un pasado, ¿eh? Muy importante esto, Géminis. Vamos a seguir, Géminis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Seguimos con los Géminis que estáis casados, los que estáis en convivencia y Géminis que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Hay que dar pasos en esta relación, ¿eh? Hay que dar pasos para que la cosa vaya cogiendo fuerza, la relación coja fuerza, para conseguir de vuelta una confianza entre vosotros. Muy importante esto, ¿eh? Vamos a ver qué más. Dice, porque uno de los dos ha perdido un poquito de confianza en el otro, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Géminis, que estáis casados, en convivencia y novios. Dice que como ha habido una situación, que ha habido distancia entre vosotros dos por temas laborales, por lo que yo veo aquí, esa distancia que ha habido entre vosotros ha generado, en cierto modo, mucha desconfianza entre vosotros, e incluso uno de los dos dice, llegó un momento en que se planteó de que la relación estaba terminada, ¿vale? Esto es lo que ha pasado, dice, pero se está esperando un paso más, un paso importante para recuperar esa confianza, ¿bien? Se va a dar ese paso, vamos a verlo, vamos a ver. Sí se va a dar ese paso. Y aunque tengo que decir que será un paso muy criticado, da igual, mira, es que da igual lo que piensen los demás aquí. Ten en cuenta que ese paso tan importante que se necesita para recuperar esa confianza se va a dar. Y hay una expresión aquí de sentimientos sinceros. Hay unos sentimientos sinceros, aunque sean criticados por otras personas, por una tercera persona. Aunque esta relación sea criticada. Vamos a ver qué más. También tengo la sensación por tus cartas, Géminis, que nunca has tenido muy claro cuál era tu rol, ¿no? en esta relación, por lo que yo he visto, ¿eh? Y llega el momento de dejar claras muchas cosas en esta relación y que cada uno tenga la posición que le corresponde. Y en este caso es muy importante esto, ¿eh? En tu caso. Vamos a seguir, seguimos. Géminis, casados, en convivencia y novios. Dice, llega el triunfo después de tanto tiempo buscando algo que nunca llegaba en la pareja. Entonces llega el triunfo, llega como esa respuesta que tú has necesitado siempre en la relación. Bien, vamos a seguir, Géminis, seguimos. Me gustan mucho las cartas que le han salido a los casados. Seguimos con los Géminis, con los Géminis no, seguimos con el mensaje especial del amor. Vamos a ver. Tu mensaje especial del amor dice, no hagas pactos que no puedas cumplir de cara a futuro, ¿eh? Ojo con esto. No prometas nada que no puedas cumplir de cara a futuro, Géminis. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí, con tu salud, no te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual, Géminis. Vamos a ver, Géminis y tu salud. Dice que vas a ir, que vas a tener una serie de pruebas, ¿bien? Y que vas a ver avances en esas pruebas, ¿bien? Que lo que te van a decir, dice,
Es algo con lo que tienes que convivir, pero que se puede vivir con ello, ¿eh? Yo no soy médico, ¿eh, Géminis? Esto son unas cartas. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Géminis. Ahora sí con tu mensaje general y no te me vayas, que vamos a trabajar tu lado espiritual también, ¿eh? Vamos a ver, Géminis, y tu mensaje general. Cuando se avecinan cambios en tu vida o tú detectas cualquier tipo de cambio en tu vida, ya sea positivo, ya sea negativo, ¿por qué pones esa barrera? Dice, si todavía no sabes qué va a pasar, ¿por qué pones esa barrera, Géminis? Ese es el mensaje que te dan. No te adelantes a los acontecimientos. Vamos a seguir. Ahora sí, vamos a trabajar, Géminis, con tu lado espiritual. Vamos a trabajar también con la bola de cristal, Géminis. Bueno. 2 flores blancas. 2 flores blancas, Géminis. Y una persona que me aparece aquí, pero detrás tiene alguien más. Mira, me aparece una mujer de una estatura media, más bien bajita. Bueno, bajita ante la persona que tiene detrás, ¿eh? Dice, la persona que tiene detrás, como que es... como ha sido, como que es su ángel o ha sido su ángel toda la vida. Bien, 3 imágenes. Me están saliendo ahora un varón con la cara bastante ancha, gruesa, barba y 2 niños al lado, ¿eh? Tiene que ver todo con lo mismo, ¿eh? Este varón y 2 niños al lado, Géminis. Las 2 flores blancas tienen que ver con alguna virgen o algún santo que esta persona tenía, a la que esta persona le tenía bastante devoción, Géminis. Yo de todas maneras, en este tipo de mensajes siempre digo, si tú has identificado a esta persona, perfecto, es para ti, intenta contactar con esta persona a través de tus sueños, que te amplíe el mensaje. Pero si tú no has identificado a esta persona, evidentemente que este mensaje no es para ti, Géminis. Bien, vamos a seguir, seguimos, Géminis, con el número que te voy a dar, seguimos y terminamos. Te voy a dar el número 85 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Géminis, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Nos vemos en el próximo vídeo.